ya varios días, se radicó ante el legislativo este proyecto de reforma laboral 2.0. Un proyecto que, recordemos, en la pasada legislatura pues no avanzó dentro del Congreso de la República. Sin embargo, pues en un nuevo intento del gobierno nacional por adelantar este proyecto de reforma social, pues ya está radicado, y desde allí hay unas lecturas muy interesantes respecto a este proyecto de reforma. Y por eso a esta hora de la mañana vamos a saludar a Luis Fernando Mejía, quien es director de FEDesarrollo, para analizar estos cambios que se presentan en el proyecto de la reforma laboral, pues también la lectura que se hace desde FEDesarrollo sobre estos cambios. Director, muy buenos días, bienvenido a Revista de la Mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes otra vez. Director, empecemos hablando sobre cuál es la lectura que hace precisamente FEDesarrollo sobre este nuevo documento de la reforma laboral y las preocupaciones que mantiene sobre este proyecto. Pues mire, lo primero es el balance general, diría yo. Es un proyecto de ley que realmente está enfocado en aumentar la protección de los actuales empleados formales en Colombia, que infortunadamente son la minoría. En nuestro país, cerca del 55% de los ocupados son informales, es decir, no hacen parte justamente de ese grupo de gente que puede tener acceso a la protección que obliga la ley desde el punto de vista de seguridad social, en particular de pensiones. Los informales, naturalmente, no cotizan a la seguridad social. En ese sentido, pues naturalmente tenemos preocupaciones frente a este proyecto de ley porque al aumentar la protección de los empleados formales actuales, lo que está haciendo en la práctica es aumentar el costo del empleo formal. Y en el contexto de un año complicado en materia de crecimiento, en donde seguramente nuestro crecimiento económico va a ser pequeño, alrededor del 1,5%, en donde si bien hemos tenido buenas noticias en materia de desempleo, el desempleo sigue estando por encima del 9%, una cifra muy alta frente a los pares de la región, países como Brasil, Chile, México, que tienen ya tasas de desempleo sustancialmente más bajas que las de Colombia. Pues este proyecto de ley realmente no va en la dirección correcta de resolver los dos grandes problemas de nuestro mercado laboral. El primero, ya lo mencioné, altas tasas de informalidad laboral, y el segundo, altas tasas de desempleo. De nuevo, buenas cifras en materia de desempleo, pero nosotros nos acostumbramos como país a tener cifras de desempleo cercanas al 9,5%, que por supuesto son muy altas en el contexto de América Latina e incluso a nivel mundial. Buenos cambios hemos visto, eso sí hay que decirlo, en esta nueva versión de la reforma laboral, en particular en lo que tiene que ver. Ahí se ha venido flexibilizando un poco la idea. La versión inicial del proyecto de ley hablaba de una obligación por parte de las plataformas de contratar a todos los trabajadores de esas plataformas digitales, lo cual, por supuesto, generaba una gran cantidad de inconvenientes. Entre otras cosas, uno de los elementos que más valoran los trabajadores de las plataformas es la flexibilidad, la posibilidad de conectarse con diferentes plataformas, y en ese elemento pues la primera versión era bastante problemática. Esta nueva versión realmente le da mucha más flexibilidad, por supuesto mejorando la protección de este tipo de trabajadores. Así que algunas mejoras, pero en general una visión panorámica que de nuevo ratifico va muy en la línea de proteger a los actuales empleados en detrimento justamente de esa gran mayoría de informales que no pueden acceder a un empleo formal. Director, en este sentido, ¿se podría de alguna forma considerar que este proyecto de reforma continúa sin impactar estos problemas estructurales por los que atraviesa el país en materia de empleabilidad? Y de lo contrario, pues son algunos cambios que más bien son cosméticos sobre el pasado proyecto de reforma. Pues mire, yo no los llamaría cambios cosméticos. De hecho, realmente varios de los elementos que está planteando esta reforma incluso podrían generar un retroceso desde el punto de vista de nuestras muy flojas cifras en materia de mercado laboral. Ratifico, nuestra formalidad laboral, es decir, aquellos ocupados en Colombia que tienen la capacidad, la posibilidad además de estar en lo que obliga la ley, las contribuciones de seguridad social, la protección a través de una administradora de riesgos laborales, todo ese tipo de elementos, pues es de apenas del 45%.
Nuestros cálculos nos indican que en esta reforma, con los elementos de aumentos de la remuneración y especialmente los costos de despido, que es uno de los elementos claves de esta reforma, se podrían perder cerca de 300.000 empleos formales. Así que, de nuevo, ratifico, una de las preocupaciones grandes es que esta reforma nos podría llevar a un retroceso en términos de una cosa que ha sido muy difícil en Colombia, que es aumentar el empleo formal y generar esas oportunidades justamente para esa gran mayoría de ocupados en Colombia que están dedicados a lo que se conoce como el día a día, la cuenta propia, realmente trabajos de muy baja productividad, pero además informales en donde no está justamente esa protección. Entonces, ojalá el gobierno pueda escuchar las voces de quienes hemos venido haciendo unas críticas constructivas a esta reforma y de nuevo modificando elementos sustanciales para alcanzar realmente esas estrategias que permitan resolver estos dos grandes problemas, ratifico, de altas tasas de informalidad laboral y de altas tasas de desempleo en nuestro país. Director, bajo todo este llamado que se da de de las reformas sociales, pues la ministra de Trabajo tuvo una visita a los Estados Unidos para precisamente también buscar ese respaldo sobre las reformas y también vimos sobre esta convocatoria a las marchas de apoyo a las reformas sociales y desde allí pues se busca el acuerdo y el apoyo popular. Sin embargo, usted menciona algo muy importante y es ese llamado que hacen para que sean escuchadas las voces de las diferentes organizaciones, federaciones, que también tienen unas propuestas bastante importantes sobre este proyecto de reforma. Y me gustaría preguntarle entonces, pues, cómo ha funcionado, si ha existido algún tipo de acercamiento, acuerdos con el gobierno nacional para que pues también sean planteados dentro de estos cambios que se puedan presentar en la reforma, lo que ustedes proponen, así como diferentes organizaciones. Pues mire, sí hay que reconocer que el gobierno en esta nueva versión de la reforma laboral introdujo algunas modificaciones que se habían discutido. Nosotros desde Desarrollo habíamos, por ejemplo, planteado dos alternativas complementarias. Una primera, que se pudieran hacer más graduales los aumentos de los costos del empleo formal y eso en parte pues se plantea en esta reforma. Por ejemplo, en el caso del aumento en el recargo de dominicales y festivos que el proyecto inicial había planteado que pasaría del 75% al 100% en su primera versión. En esta nueva versión lo que se plantea es que aumentaría gradualmente al 80% el próximo año, al 90% en el 2025 y llegaría al 100% de recargo en el 2026. Luego, algunos elementos de esa gradualidad que habíamos sugerido desde FEDesarrollo se han venido incorporando. Otro elemento que todavía no se ha incorporado que consideramos que podría ser importante es que este tipo de medidas de aumentos en el costo del empleo formal no deberían aplicar en momentos en donde la tasa de desempleo sigue siendo alta. Uno entiende, por ejemplo, que si Colombia tuviera tasas de desempleo bajas como las que tienen otros países de América Latina o incluso el caso de Estados Unidos que está con tasas de desempleo de apenas el 3,4%, pues que en ese contexto, en un mercado laboral está funcionando muy bien, una gran cantidad de oportunidades de empleo, se puede plantear eventualmente el aumento en los costos del empleo formal y aumentar también la protección de aquellos empleados formales. No tiene mucho sentido hacerlo hoy, en el contexto de una tasa de desempleo, en el último dato, que está en el 9,8%, casi el 10% de desempleo, y nuestra propuesta era que se pudiera implementar esto solamente cuando, por ejemplo, la tasa de desempleo estuviera por debajo del 8%. Ese elemento aún no se ha incorporado. Entonces, sí ha habido apertura del gobierno nacional en ciertos elementos, sugerencias que habíamos hecho, pero de nuevo ratifico, en el balance general del proyecto de ley sigue siendo, digamos, desfavorable desde el punto de vista de esas barreras que continúan generándose en la regulación para que los empleados informales puedan llegar a lo que todos quisiéramos, que son empleos formales y de calidad. Director, buenos días. La reforma laboral tiene que ser también coherente pues con la intención de esta reforma pensional desde su experiencia. ¿Cómo lograr sincronizar la reforma laboral con la pensional? Mire, ese es un punto muy importante que también hemos ratificado desde Fedesarrollo y es que si bien ha hecho un análisis independiente de la reforma pensional y de la reforma laboral, las dos reformas deben tener una coherencia desde el punto de vista de los objetivos y de las herramientas que se plantean para resolver los problemas identificados. El gran problema que tenemos en nuestro sistema pensional, hay muchos, pero diría yo, el más grave y el problema más
urgente para resolver tiene que ver con un sistema pensional que tiene una muy poca cobertura. Esto quiere decir que del total de personas adultos mayores en edad de pensión, apenas un 25% hoy en día tienen acceso a una pensión. Es decir, solamente uno de cada cuatro adultos mayores que ya están en edad de pensión pueden acceder a una pensión. El resto no lo pueden hacer porque no cumplieron su requisito, especialmente de semanas. ¿Y por qué? Porque ratifico, Colombia es una economía con altísimas tasas de informalidad laboral, entonces la gran mayoría de personas durante su vida laboral pues no cotizan, no cumplen con esas semanas de requisitos y por ende cuando llegan a la edad de pensión, infortunadamente no pueden acceder a esa pensión. Entonces, si una reforma laboral lo que genera es más informalidad laboral, ratifico nuestros cálculos, más de 300.000 empleos formales que se perderían con esta reforma, perdón, esto lo que haría sería agravar el problema del acceso a pensión para personas en edad de pensión. Si aumenta la informalidad laboral, esto quiere decir que va a haber menos personas cotizando durante su vida laboral a una pensión y por ende una proporción aún menor de ellas va a poder acceder a una pensión cuando llegue a esa edad de pensión. Entonces, la coherencia entre las dos reformas es fundamental si queremos resolver los problemas de cobertura en el sistema pensional. También, por otro lado, en la reforma laboral tenemos que asegurar que se implementen medidas que permitan incentivar justamente la formalización. De otra manera, no va a aumentar la cobertura del sistema pensional. Director, buenos días. Hablemos sobre ese trabajo virtual, ¿no? Ese trabajo, el teletrabajo que se está hablando en manera internacional, sobre cómo se puede también hacer esa migración regular, ese trabajo que se hace de manera presencial ahora en esos entornos remotos. Eso también está implementado dentro de la reforma laboral 2.0 y que pues obviamente le da también un reconocimiento al trabajador. De hecho, se habla del auxilio económico o de conectividad para los teletrabajadores que devengan menos de 2 salarios mínimos en reemplazo del auxilio de transporte. Así es, eso es un elemento muy importante, reconociendo los elementos que generó la pandemia del COVID-19. Hubo un cambio sustancial en la forma del trabajo, manteniéndose en muchos de ellos la virtualidad, la no presencialidad. Y eso en algunas ocasiones, por supuesto, ha generado ciertas inquietudes sobre, por ejemplo, lo que usted menciona. ¿Qué rol podría jugar un subsidio de transporte en aquellas ocupaciones en donde en su gran mayoría de tiempo todavía se está en la no presencialidad? Por eso ya se ha venido discutiendo justamente ese elemento de sustituir ese subsidio de transporte por un subsidio de conectividad, porque al final de cuentas las personas que trabajan desde su casa, pues naturalmente gastan, por ejemplo, servicios públicos, caso de la luz para estar conectado en un computador, caso del internet para estar conectado a reuniones virtuales, y todo eso se podría incorporar dentro de ese subsidio de conectividad, que es una idea que me parece muy importante. También, por supuesto, elementos relacionados, vuelvo al punto de las plataformas digitales, porque no todos los trabajos que se hacen desde las plataformas son presenciales. En algunos casos ya hay algunas ofertas de trabajo de plataformas que se hacen de manera no virtual, de manera virtual, no presencial. Y en ese elemento también se está planteando algunos elementos que flexibilizan esas relaciones laborales, pero que además permiten aumentar la protección de ese tipo de trabajadores. Así que me parece muy razonable. En esos elementos, diría yo, son los más destacados de la reforma laboral, en donde sí se incorpora ese nuevo modelo de trabajo que realmente se profundiza con la pandemia. Venía desde antes, pero realmente se hace más sustancial con la llegada de la pandemia, con ese choque tecnológico en donde se obliga justamente a la virtualidad. Y en ese elemento la reforma sí plantea algunas cosas muy puntuales que van en la dirección correcta. Si a esos elementos se le añadieran otros complementarios, especialmente relacionados con incentivos a la formalidad laboral, pues esta reforma naturalmente sería mucho mejor de lo que está planteada en la actualidad. Director, bajo algunos cálculos que puedan haber hecho desde Fedesarrollo, ¿cuáles son los sectores que se contemplan que estarían como más golpeados bajo los incrementos de los precios de los costos de trabajo que se mantienen en esta reforma? ¿Cuáles serían esos sectores más golpeados? Pues mire, yo le mencionaría dos componentes de impactos grandes. Uno es su pregunta, los sectores económicos. Naturalmente, los sectores más impactados tienen que ver con aquellos sectores en donde hay una alta demanda por empleo, es decir, que son intensivos en mano de obra. ¿Qué tipo de sectores estamos hablando? Indudablemente el primero de ellos, el comercio. El comercio es un sector altamente intensivo de mano de obra.
además con horarios de operación relativamente amplios. Digamos, una empresa que vende, un comercio que vende, arranca usualmente temprano desde la mañana y trata de cerrar hasta bien entrada la noche, justamente para tener oportunidades de ventas. Y eso implica que para ese tipo de empresas, en donde la demanda de trabajo es alta y hay largos horarios de operación, pues naturalmente los costos de esta reforma pues serían bastante onerosos. Otro sector importante eventualmente impactado tiene que ver con el sector de los servicios. En Colombia, como en muchas economías de ingreso medio alto, cada vez es mayor la proporción de personas que están dedicadas a los diferentes servicios, y también es un sector que genera, digamos, esta reforma un impacto importante desde el punto de vista del empleo. Ese es un elemento importante que hay que reconocer. El otro, que no es del sector económico, sino del tamaño de la empresa, que es muy importante, porque realmente aquí el impacto grande probablemente no se va a ver en las empresas más grandes. ¿Por qué? Porque una empresa grande típicamente, además, sus salarios de entrada están por encima del salario mínimo, entonces, digamos, van a aumentar los costos laborales, pero probablemente no va a haber un impacto muy grande. Y por otro lado, y esto es muy importante, un elemento distintivo de las empresas grandes es que tienen el músculo financiero para invertir en actividades de cambio técnico, de cambio tecnológico, que permita sustituir actividades que usualmente son rutinarias por maquinaria, tecnología. Entonces se puede dar un incentivo para que empresas grandes empiecen a sustituir una parte de su demanda de empleo por innovaciones tecnológicas, es decir, la automatización. Ese elemento es mucho más complicado de hacer para una empresa mediana o para las MIPIMES, que además en Colombia representan más del 85% del empleo. ¿Qué van a hacer las MIPIMES? Seguramente no tienen la capacidad para invertir en tecnología, no tienen esa capacidad, ese capital de trabajo. Lo que van a hacer es seguramente decidir o contratar menos empleo, por ende un efecto negativo en materia de las cifras de desempleo que estábamos viendo relativamente buenas, y por otro lado podrían simplemente decidir a contratar informalmente, ¿no? Es decir, no puedo pagar los costos asociados al empleo formal y contrato informalmente. Entonces ahí tenemos los dos efectos negativos que están, diría yo, enfocados particularmente en las empresas más pequeñas del país, que ratifico, pues son las que realmente generan empleo en Colombia. Así que esos dos sectores, comercio, servicios, y afectación muy importante en las MIPIMES de nuestro país. Así es, director. Y bueno, cambiando un poco el tema, hablemos del derecho colectivo. También se le garantiza a los empleados tener ese ejercicio de libertad sindical, ¿no? Tiene permisos sindicales, comunicación con la dirección de la empresa, y también se le garantiza el derecho a la huelga. En muchas empresas privadas, hay veces los sindicatos no tienen como ese ímpetu, también esa fuerza para poder pedir o para poder exigir sus derechos. Dentro de la reforma laboral ya es palpable, ¿no? Es una garantía para esos derechos de la asociación sindical. Así es, ese elemento de fortalecer la unión sindical, las organizaciones sindicales, hace parte esencial de esta reforma. Entre otras, pues no hay que olvidar que la propia ministra de Trabajo justamente viene de las organizaciones sindicales, y naturalmente, dada su trayectoria profesional, pues tiene sobre la mesa y en el radar como objetivo primordial el fortalecimiento de ese tipo sindical. Yo creo que eso puede ser positivo. Por supuesto, es importante que haya organizaciones sindicales que permitan fortalecer los derechos de los trabajadores. Hay una discusión de todas maneras que es bien interesante sobre la posibilidad de hacer huelga en donde prima, por ejemplo, el interés de prestación de un servicio público esencial. Ha habido cierta discusión sobre si se debería permitir o no. En general, eh, digamos, la ley y las sentencias de la Corte Constitucional han sido muy enfáticas en decir que lo que debe garantizarse es, por supuesto, la prestación de servicio público esencial. Y es una discusión bien interesante que se abre justamente a raíz de esta reforma. ¿Hasta dónde va el derecho de organización sindical, y en particular el derecho a la huelga, por un lado, y por otro lado, cómo eso puede reñir en ocasiones con la prestación de un servicio público esencial, que naturalmente puede generar consecuencias negativas en caso de no prestarse para una parte importante de la población? Es una discusión muy interesante que por supuesto se ha abierto a raíz de esta reforma. Director, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos aquí en Revista de la Mañana. Muy importante esta lectura que se da a partir de Fedesarrollo sobre este proyecto de reforma laboral, la reforma
2.0 que se presentó ante el legislativo avanza su camino allí para convertirse en ley de la República. Director, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Revista de la Mañana. A ustedes por la invitación, muchas gracias, una feliz mañana y saludos muy especial para todas las personas conectadas. Muchísimas gracias. Pues ahí está, Gio, este escenario, una de las tantas lecturas que se dan respecto a la reforma laboral y esta iniciativa que hace parte del paquete de reformas sociales presentadas por el gobierno nacional para toda la ciudadanía. Ya son las 8 de la mañana, 37 minutos, seguimos al aire en Revista de la Mañana.